Segunda de Reyes, capítulo número 4, verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, alguien tenía algo para decirle. Y vemos dos situaciones, dos personas. A Eliseo, un hombre que tenía experiencia con Dios, y una mujer que va a presentar algo al siervo de Dios. Dos situaciones, dos personas distintas, situaciones también. Eliseo era una persona que mientras aprendía con Elías, mientras aprendía con su líder, con su maestro, vio cómo Dios hablaba con Elías. Dios se movía a través de Elías. Eliseo le podía haber dicho ante la oferta, permítame esta expresión, de decir qué es lo que quieres. Él no le pidió, ya estoy cansado de caminar delante de un hombre que habla de Dios, que está allí, pero ya estoy cansado del desierto, estoy cansado de vivir donde se pueda, de comer lo que nos dan. Ya le podía haber dicho, estoy cansado de la vida de Elías. Sin embargo, lo que le pidió Eliseo, Elías, quiero una doble porción de tu espíritu. Mire qué tremendo, cuando uno empieza a ver a hombres que quizás no estaban en la mejor de las situaciones, pero empezaba a entender que lo más hermoso que le puede pasar al hombre es empezar a escuchar a su Creador, es empezar a escuchar a aquel que nos dio vida. Eliseo le pidió, no quiero otra cosa, quiero una doble porción de lo que Dios te ha dado a ti. Y no era un regalo, se fue preparando, fue estando, caminando al lado de su maestro para aprender cómo era esta situación. Elías era un hombre con el oído en el cielo y la voz en la tierra. Era la voz de Dios para hablar a un pueblo que necesitaba oír de Dios. Y acá viene una mujer con una situación. Dice, siguiendo este versículo número 1, tu siervo, mi marido, le dice esta mujer, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. La situación de esta mujer era que estaba viuda. Murió el esposo y lo primero que le presentó era tu siervo. Aquel que seguramente Eliseo lo conocía. Le decía temeroso de Dios. Era alguien que verdaderamente temía a Dios y hacía su voluntad. Pero sin embargo el propósito de Dios ya lo había tenido con este varón temeroso. Ahora necesitaba tener una situación, un momento con esta mujer. Cada uno de nosotros podemos en algún momento de nuestra vida resguardarnos con aquellos que conocemos. Pero sin embargo, Dios no quiere que seamos nada más el vecino del gran predicador o podamos ser conocidos de aquel que va a la iglesia. Quiere que nosotros estemos vinculados a Él. El gran predicador que usted conoce o que mira por algún dispositivo no le va a poder ayudar mucho, porque el que tiene que tener experiencia con Dios somos nosotros. Por más que alguien le predique el más hermoso de los mensajes, si usted no lo cree, si pone la apertura de su corazón para poder escuchar la voz de Dios, en vano va a ser que lo escuche. Dios, el día que estemos allí presentándonos ante Él, por más que le digamos, escuché muchos mensajes, leí muchos libros, estuve yendo un par de meses a la iglesia y por ahí no alcanza si no entregamos el corazón a Él. La mujer estaba en una situación muy difícil y la vamos a ver. Dice este versículo, y ha venido el acreedor para tomar mis 2 hijos por siervos. ¿Qué significa? Este varón había contraído una deuda y se murió. Y ahora el acreedor venía por estos 2 hijos. ¿Para qué? Para ser los siervos. No dice ni el nombre de la mujer, no dice la edad,
pero evidentemente en aquel tiempo se casaban muy jóvenes y quizás los niños de poca edad, si no hubiera dicho, bueno, ellos van a trabajar y saldaremos las deudas, tampoco estaban capacitados para trabajar, pero lo podían, en aquel tiempo se podía hacer que los tomaban como esclavos para saldar esa deuda. Allí estaba la situación. Primero, el siervo no fue a buscar prestado dinero a otro para saldar su deuda, sino sabía que tenía que ir a buscar de Dios. Eso es un aliciente para cada uno de nosotros. Tu problema, tu situación o la mía, únicamente merece ser expuesta hacia Dios, delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque es lo mejor que le puede pasar a usted, que Dios esté enterado, pero Dios ya sabe, dígaselo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su problema? Allí le iban a sacar ni más ni menos que los 2 hijos. Y yo a veces tiemblo con aquellas personas que tienen en esta búsqueda espiritual el presentar su problema delante de Dios, en oración delante de Dios, que van al que representa a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquellas personas, entiendo que por más que no estén delante de un micrófono hablando y la miles de personas, cuando se arrodilla a Dios, yo creo que el cielo contesta. A veces me comparten en grupos algunas hermanas que usted no las va a ver acá, no tienen el cartelito oradores o intercesores y demás, pero cuántas cosas Dios les responde cada vez que se arrodillan, cada vez que le piden, cada vez que se juntan con hermanas para orar por un motivo. Creo que Dios está buscando eso y en eso se va fortaleciendo y vamos a buscar esto que le llaman una experiencia espiritual con Dios. Sabemos que Dios escucha, sabemos que Dios está atento a lo que sale de sus labios, a los que salen con fe. Y aunque a veces dudamos o luchamos en aquello que le estamos pidiendo, Dios es fiel, justo, como para poder oír, inclinar su oído y también hacer lo que mejor hace, que es bendecir. ¿Y cómo nos bendice? Sigue diciendo este texto, el número 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Una de las cosas fundamentales que tienen los siervos es la capacidad de oír. Cuando una persona se acerca con una necesidad, no empiezan a hablar sobre ella, no empiezan a hablar cosas antes de oír. A veces, muchas veces, podemos llegar a hablar con personas que quizás no estén preparadas para escuchar lo que digamos, porque no conocemos lo que están necesitando. La voz de aquel que Dios puede poner delante de usted puede estar confundido, puede estar pensando que lo que está haciendo está bien, pero por eso usted, como sierva, como siervo, tenga la capacidad de oír. El siervo le dijo, ¿con quién estoy hablando? No porque no le conociera, sino cómo iba a recibir algo que iba a venir de parte de Dios. Insisto con esto, estaba necesitando dinero para saldar una deuda, pero fue a buscar al siervo, no para que le dé, sino para que le muestre una salida. ¿Qué te haré yo? Sigue diciendo el siervo, declárame qué tienes en casa. ¿Qué es lo que puede Dios hacer con algo que tú tienes? ¿Qué pasaría si nos preguntan algo como esto? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu vida? Para que Dios lo pueda mover, para que Dios lo pueda utilizar. Porque quizás lo que tiene Dios lo puede transformar en algo especial. Sigue diciendo, y ella dijo, tu sierva, ¿qué cosa? Ninguna cosa tiene en su casa. Dios seguramente puso algo en su vida. Seguramente puso algo en su ser
para algo lo preparó, para algo lo llamó, para algo está en este lugar. Y eso es lo bueno de Dios. Primero te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué hay? ¿Qué puedo utilizar? Y quizás alguno se menosprecie, por luego decir, somos polvo, pero ¿qué Dios puede utilizar en su vida? Ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Pero parece que después recapacitó y dijo, sino una vasija de aceite. Y no era un recipiente gigante, quizás, o posiblemente aquellos que estudiaron también el pasaje están diciendo que posiblemente haya sido un frasco pequeño de esto que se utilizaba en el ceremonial judío para ungir o para hacer algo en la parte sacramental. No estamos hablando de algo grande, pero sin embargo, aquello pequeño que la mujer le presentó, dice la palabra, bastó, y lo vamos a ver a continuación. Lo poco que tengas. Me acuerdo un pasaje en el cual Sansón tenía muchas personas delante que no querían saludarlo, sino que lo querían llevar muy lejos. Y lo único que tuvo en sus manos, ¿sabe qué era? Una quijada de asno. 1000 mató con esos. Cuando había una multitud con hambre, Jesús preguntó, ¿qué tienes? Y ahí aparecieron unos pocos peces y los panes. Y alimentó a 5, a 10 o a 15.000 personas. A Moisés le preguntó, ¿qué tienes? Lo único que tengo es una vara, suficiente. ¿Cuántas cosas que parecen muy pocas a nuestra vida puede ser determinante en aquello que Dios pueda hacer con usted para lo que está necesitando? Solamente una vasija de aceite. Y viene esto de las experiencias. Dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Qué cosa tremenda. La mujer le dijo, únicamente tengo una vasija con aceite. Andá y pedí. Primero y ante todo digo, ¿no? Si esta persona era deudora, muy pocas posibilidades hayan, si sus vecinos se enteraron que no devolvió o que tiene deuda, le siga prestando. Pero sin embargo, ahí fue la mujer contra todos los pronósticos a pedir vasijas. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero también le dijo vacías. Y también le dijo, ¿qué cosa? No pocas. ¿Cuánto puede ver Dios más que lo que vemos nosotros? Él ve el final de la historia cuando nosotros a veces somos los que vemos el problema nada más. Cuando Dios entra en el problema, las cosas van mucho más allá. Empezamos a tener esa experiencia conforme nuestra fe, conforme le creamos, conforme estemos dispuestos a obedecer lo que Dios había dicho. Sigue diciendo la palabra, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Los niños o las personas que estaban por ser esclavos quizás no entendieron mucho qué pasaba, no les habrá dicho la madre en la situación por la cual estaban transitando. Pero sin embargo fueron y cerraron las puertas. Cuando Dios quiere hablar directamente con las personas, lo habla entre ellos. Podemos recibir hermosos mensajes, pero Dios te habla directamente a vos. La palabra me cuenta en muchas situaciones que Jesús eligió a 2 o 3 de sus discípulos y entra a la casa de la necesidad, cierra la puerta, no es para todos, es para ellos, quizás porque necesita la fe,
Quizás porque necesita esta intimidad. Quizás porque necesita que cada uno de nosotros empiece a creer y diga, esto no es nada más que un libro. La palabra de Dios no es nada más leerla y se acabó como si fuera un libro de historia. Cuando empezamos a darnos cuenta que esto es la palabra de Dios, es el manual del fabricante, es aquello que da vida al que no tiene, nos dio vida cuando no la teníamos, empieza a tomar conciencia, tanto usted como alguna vez lo tomé yo, de que esto no solamente son palabras, son vida. Y dice la palabra en el próximo tramo de este versículo, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Acuérdese lo que tenía, un recipiente con aceite. Yo me imagino lo que pudo haber pasado en esta persona. En el lugar, cantidad de vasijas. Y ella con su recipiente, empezando a derramar en cada una de las vasijas, empezando a poner ese aceite en cada una de las vasijas. Y el aceite no paraba, y el aceite no cesaba. Me imagino como aquella alimentación de los 5.000. Empezaban allí a darlos y en sus manos empezaban a multiplicarse. Empezaban a dar a uno y seguía, empezaban a repartir y seguía. Y esto es algo que no lo podemos entender con nuestra cabeza. Y cuando todos se saciaron, y cuando todos comieron, y cuando todos estaban satisfechos, aún sobraron cestas llenas de peces y panes. ¿Cómo poder entender esto? ¿Cómo usted o yo podría entender esto? La mujer con su vasija pequeña empezó a llenar recipientes de todos los tamaños. Llenó una, y yo creo que cada vez que llenaba una y iba a la otra, ya las dudas empezaban a quedar de lado. Ya aquello que trajo temor a su vida, o ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy volviendo loco? Empezó a darse cuenta que en esto de los planes de Dios, multiplicarse para Él no es nada. Para nosotros es imposible entenderlo, pero sin embargo el aceite empezó a llenar cada una de las vasijas. No sé qué tamaño tenían, pero habrá sido de lo más variado. La cantidad era imposible que se llenen y seguía multiplicándose el aceite. Cada uno de los recipientes que había pedido, que estaban allí, sean 10, 20, no tengo idea, la Biblia no lo dice, pero llenó la casa de recipientes. Sigue diciendo la palabra. Y fue la mujer obedeciendo esto y cerró la puerta, encerrándole ella y sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. ¿Hasta dónde puede llegar esto de Dios? Ni usted ni yo podemos saber esto, pero sí podemos tener esta experiencia con Dios para darnos cuenta que Él ve mucho más allá, para darnos cuenta de que cada uno de nosotros, a medida que nos acercamos a Él, a medida que empezamos a confiar en Él, a dejar de poner delante de nosotros nuestros límites, poder avanzar cada vez más. ¿Qué tiene usted en su casa? ¿Qué tiene usted en su vida para presentarlo delante de Dios y que Dios pueda hacer algo? Soy débil, a veces dudo, tengo temor, quizás tengo miedo de hablar, pero ¿qué tienes? ¿Tiene ganas de aprender de Dios? ¿Tiene ganas de que Él se empiece a hacer grande, a hacerse real en usted? De un paso de fe hacia esto de creer. Amado, volvemos a lo mismo.
Eliseo era un hombre que había transitado mucho. Podía haber dicho, lo voy a hacer delante de todos y la cosa sería algo que fuiste a pedir a otro. Pero lo inteligente y lo sabio de Dios es que quiere que cada uno de nosotros se empiece a edificar y a transformar en siervas y siervo del Dios vivo. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es eso que te ha llevado a donde estás? Lo importante es poder presentarlo a Dios. Y dice entonces que el aceite cesó. ¿Y qué fue lo que hizo? Como sigue el relato. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: primero, no quedó ahí, no quedó en el olvido. Pareciera que tiene la necesidad de esta mujer, y lo veo bien, de ir al siervo y decirle: hice lo que me dijo. Y conforme a esto pasó tal y cual cosa. ¿Cuántas veces nosotros con aquel que tenemos confianza, con aquel que necesitamos que ore por nosotros, vamos y le decimos: hermano, ore por mí, y después no le contamos cómo pasó? Qué bueno también es poder hablar con el siervo que hablaste, con la sierva que le contaste, con aquellos que le presentaste como sos, con tus problemas, con tus necesidades, por decirle: varón, mujer, Dios contestó mi oración. Ante la obediencia Dios mostró su misericordia, porque la mano de Dios no se ha cortado. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu vida? Y sigue diciendo que algo le dijo el siervo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amado, quizás alguno podría decir: bueno, ya tengo todo, vendo todo y me voy. No, Dios por algo hizo eso. Habrá que cubrir para aquello que pediste, y de eso Dios que multiplicó va a seguir obrando. Vivid de lo que quede. Muchas vasijas podemos interpretar que están en la iglesia. Cada uno de nosotros somos una vasija. Alguien habrá pedido, y yo creo que alguien un día le presentó en esta casa, por ejemplo, acá en la iglesia de Liniers, que venga gente, que vengan vasijas. Y alguien se habrá puesto a orar, y alguien le habrá pedido a Dios por usted, por mí, por cada uno de los que estemos acá, que las vasijas que están en este lugar puedan ser llenas con el aceite, con la vida espiritual. Esta mujer empezó a tener esa experiencia. Antes se cubría y estaba allí cerquita del esposo. Él era el varón de Dios y uno recibía lo que estaba dando Dios por este siervo. Pero después tuvo que enfrentar las cosas sola. ¿Cuántas mujeres, cuántas hermanas hoy están pasando por un problema? Y pareciera algo genérico, pero le hablo de la vida espiritual. Quizás, como esta situación, quizás el varón ya no está. Ahora tiene que enfrentar la situación sola. Pero quiera Dios que hoy se llene del aceite santo. Quiera Dios que se llene de aquello que Dios quiere darle. ¿Para qué? Para que pueda tener esta experiencia con Dios. Vivir en lo que quede. ¿Sabe qué? Esto de experiencias con Dios, allí en 2 de Corintios, capítulo número 11, habla de esta experiencia con Dios el apóstol Pablo. Y Pablo le estaba dando la experiencia no de aquello que me va bien, que me va bárbaro, que al final salí de un montón de cosas y hoy estoy bien, estoy holgado en algunas situaciones. Allí en el capítulo número 11, quiero que lo leamos. 2 de Corintios capítulo 11, verso 21 en adelante. Sabe que había algunos
hombres allí, unos varones que decían, bueno, acá el que sabe mucho de la palabra soy yo. Y Pablo, mirá que está preso, Pablo, mirá que no está con nosotros, así que la verdad que el que tiene la palabra justa soy yo. Y tuvo que escribirle Pablo a todos aquellos que se habían levantado y decirle desde el versículo número 22 en adelante: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En muchos caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además otras cosas que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, la experiencia con Dios. Uno a veces piensa en lo que ha escrito Pablo y la experiencia de que te va bien o no es que cambiaste de auto. Yo creo que la experiencia más grata que puede tener un cristiano es saber que pudiste pasar por una situación, no digo como la de Pablo, pero pasaste 1, pasaste 2, 3, 4, y nunca Dios soltó tu mano. Pablo tenía esa experiencia. Usted, como yo, pudimos pasar por enfermedad, quizás por momentos duros, quizás por desamparo, por soledad, por tristeza, por angustia, pero nunca Dios te soltó su mano. Dios dejó de verte como aquel hijo amado. Dios dejó de mirarte como aquel que Él tiene que darle forma conforme le dejemos, conforme estemos dispuestos a entregarnos. Pablo era uno de esos. No fue poniendo sus pergaminos delante de que, lo vemos también en el capítulo 12, antes del aguijón en la carne, habla acerca de que un día hasta Dios le había levantado, le había llevado hasta el tercer cielo. Y cuenta la palabra que ni eso está poniendo el pergamino. No quiero decirles estas cosas. No quiero decir más, ni que ustedes escuchen más de lo que está delante de ustedes, que vean lo que es. Nunca soltó Dios la mano de Pablo y nunca soltará tu mano. Nunca. La palabra de Dios en esto de hacernos fuertes, en esto de querer abrazarnos a Él, es un trabajo diario que te cuesta 24 horas al día. Y aunque a veces nos olvidemos, Dios nunca se olvida de usted y de mí. Está dispuesto a que usted, conforme su disposición, conforme aquello que le pregunta, diciendo, ¿qué tienes en tu casa? Quizás mucho le digamos, acá está, no hay más que esto. Y con mis dudas y con mis miedos y con mis límites, pero no hay más. Dios no necesita más. Dios te necesita a vos.
Quiero que oremos a Dios ahora. Y aquellos que estén anhelando experiencias con Él, que aunque en algún momento, como aquella viuda que haya dicho no tengo nada, recapacitemos. Algo tengo. Y aunque es poco, lo presento.